Hoy, 13 de octubre, estaremos leyendo los capítulos 6 y 7 del libro de Marcos, comenzando con Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, y sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer.
y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos de los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo, y saberlo. Y dijeron: 5 y 2 panes. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Capítulo 7. Lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también:
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga a un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. En muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón y de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. Hasta aquí terminamos el capítulo 7 de este libro de Mateo. Y podemos nosotros, a través de esta reflexión, pensar en que todo esto nos muestra cómo Jesús tiene ese control, ¿verdad? Como lo decíamos el día de ayer. Debemos de confiar en el poder de Jesús y no en nuestras propias fuerzas. En estos capítulos volvemos a ver a Jesús enfrentando la incredulidad de las personas. Una de las cosas que me asombra es el hecho de saber que en esos lugares en donde Jesús nació, donde la gente lo reconocía como el hijo de José, de María, que tenían ahí a sus hermanas y hermanos entre ellos, ahí no pudo hacer muchos milagros. De hecho, hizo muy pocos y nos menciona que era por la incredulidad de las personas. Es decir, el concepto que nosotros tengamos de Dios, el concepto que nosotros tengamos de Jesús, eso es lo que ayudará a nosotros a nuestra fe.
ya sea que le creamos o que tengamos incredulidad en Él. Y por supuesto que esto afectará también en nuestra manera de vivir, afectará también en poder recibir o no recibir de sus bendiciones y de sus obras y milagros en nuestras vidas. Menciona aquí también que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a confiar en Él cuando cruzó la tempestad, cuando Él llegó ahí con ellos pensaban que era un fantasma. Este versículo me dice que ellos estaban fatigados porque el viento les era contrario. Me hace pensar en que Jesús también ve todas aquellas cosas y detalles en nuestras vidas cuando nos sentimos también cansados, cuando nos sentimos fatigados incluso por los vientos contrarios en nuestras vidas como las pruebas, las dificultades. Y Jesús va en camino hacia nosotros para poder detener esos vientos, para caminar juntamente con nosotros. Él ve tu dificultad y Él ve la mía y se aproxima también hacia nosotros a tiempo. Él mostró esa compasión también por las multitudes que iban a Él para escucharle, para recibir también sus milagros, recibir sanidades y escuchar la palabra. Pero Jesús no solamente se conformó con darles el mensaje, esa palabra que llena también nuestros corazones, sino que también pensó en el hambre que ellos podían estar sintiendo porque llevaban días escuchándole, y proveyó para ellos el alimento también del pan, de los peces, haciendo un milagro, llevando también ese alimento para todo aquel que lo necesitaba. Dios también provee para nosotros diariamente. Creo que debemos estar agradecidos al poder abrir nuestro refrigerador y poder ver pan, poder ver algo que comer. Sabemos que hay muchos lugares en donde esto es casi imposible, pero Dios es fiel. Dios provee siempre también para sus hijos. Él tiene compasión por aquel que tiene hambre, no solamente espiritual, sino también incluso ese dolor que se siente en el estómago cuando tenemos esa necesidad del alimento. Jesús nos revela también a través de estos capítulos que el verdadero problema del ser humano está en el corazón, está en el pensamiento, no en lo que entra, sino en lo que sale de nosotros, nuestras palabras. Constantemente el Espíritu nos recuerda que tengamos cuidado de lo que hablamos. A mí en lo personal muchas veces me pasa que después de abrir mi boca y decir algo que no debía de decir, sé que el Espíritu Santo me dice: ten cuidado con lo que estás hablando, cuida tus palabras. Cuida tus palabras al hablar de alguna otra persona y sobre todo de nuestros hermanos en la fe. Qué importante es cuidar nuestras palabras y guardar también nuestro corazón, porque de lo que sale de nuestra boca es lo que realmente está dentro de nosotros, y esto es lo que contamina no solamente nuestras vidas, sino en nuestro alrededor. Señor, ten cuidado de nuestra boca, Padre. Como decía el salmista David, pon guarda a mis labios. Cuando Jesús fue rechazado por su propio pueblo, Él no se detuvo. Él no se sentó, no se deprimió diciendo: nadie cree en mí, porque los míos no me apoyan, mi propia familia está en contra de mí, sino que Jesús siguió adelante con su propósito. Él tenía una misión, Él tenía un propósito dado de parte del Padre, y Él se levantó y Él continuó sin que nada lo detuviera, ni la depresión ni la tristeza. A veces también nosotros podemos enfrentar el rechazo de nuestra propia familia, la falta de apoyo, pero Jesús nos enseña que la fe debe de mantenerse firme, aunque otros no crean en nosotros. Cuando Jesús envió a los 12 discípulos, los envió sin recursos, les dijo que no llevaran absolutamente nada. Él quería enseñarles a depender totalmente del Padre. Y de esa misma manera creo que todos los días, diariamente, tenemos que depender también de nuestro Dios. Muchas veces ponemos nuestros bastones, ¿verdad?, en aquellas cosas que ponemos seguridad. Y a veces en cosas, a veces en lo material, pero también a veces ponemos nuestra confianza en personas. Y cuando esas personas no están a nuestro lado, sentimos mucho miedo. Jesús nos enseña
a que debemos de depender totalmente de su protección, de Él. Hay momentos en que Dios nos pide caminar sin ver todo el camino. Él nos pide que caminemos confiando solo en que Él va a proveer lo necesario. En esa multiplicación de los panes también Jesús mostró que lo poco en sus manos se multiplica. No importa lo poco que tú puedas tener como dones o talentos, como lo vimos en el libro pasado de Mateo. Todos los talentos, ya sean muchos o pocos, tus recursos en manos de nuestro Padre, mis recursos en manos de Él, lo multiplica. Esto nos recuerda que no importa lo limitado que podamos tener en cuanto a tiempo, fuerza, dinero o fe, si lo ponemos en las manos de Cristo, Él lo convertirá en abundancia. Y en el capítulo 7 de Marcos, Jesús deja claro que la verdadera pureza no se trata de reglas externas, sino de un corazón transformado. Muchas veces seguimos tanto las tradiciones que se nos olvida la compasión, se nos olvida el amor. Hay veces como tenemos un programa muchas veces dentro de las iglesias o que se nos ha enseñado ciertas tradiciones que olvidamos la misericordia por anteponer encima las tradiciones. Querido amigo y amiga que me escuchas, lo principal para nuestro Padre es la compasión y el amor, antes que la tradición. Él quiere limpiar lo más profundo de nosotros, quiere limpiar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras actitudes. Cuando le permitimos a Jesús que sane nuestro corazón, nuestro interior, también comenzaremos a hablar y a actuar y a vivir de manera diferente. Así como el hombre sordo y tartamudo que fue sanado y restaurado completamente, así de igual manera lo hará en tu vida, lo hará en mi vida y lo hará en aquellas personas por las cuales también estamos orando. Cuando Jesús hace algo, lo hace completo y lo hace bien hecho. Así es que, querido amigo que me escuchas y amiga, en esta mañana ponemos nuestras vidas delante de nuestro Señor amado, del Señor Jesús, dándole gracias porque Él ve nuestras vidas, porque Él ve muchas veces nuestra fatiga, Señor. Gracias porque tú, Señor, te adelantas a nosotros para cuidarnos, para hacer que los vientos que nos son contrarios, Señor, se detengan. Te damos gracias porque tú eres el único que hace posible lo imposible. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alimenta. Gracias. Permíteme tener un concepto de ti como debe de ser, basado en tus verdades, basado en tu carácter, no en lo que yo pienso de ti o en lo que algunos otros me han mostrado. Permíteme conocerte de manera personal. Permíteme seguirte así como lo hacían tus discípulos y depender completamente de ti y no de mis recursos. Pero también permíteme creer que lo poco o lo mucho que yo pueda tener en tus manos será, Señor, multiplicado para tu gloria y para tu honra, Padre. Queremos darte muchas gracias nuevamente por tu palabra que nos enseña, nos fortalece, nos edifica. Todo esto lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amiga, que el Señor te bendiga en gran manera, como solo Él lo puede y además lo quiere hacer. Si te gustó, te pido que lo compartas y que no te olvides de darle like para que así de esta manera muchas otras personas también puedan recibir el mensaje. Si tienes algún comentario, algo que te gustaría también conocer, pues ponlo ahí en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga en gran manera. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu,
tu espíritu. Aliento para tu espíritu.